Le damos continuidad, hermanos, a las palabras de Cristo Jesús, hermanos. Estamos hablando durante todo el verano, estuvimos hablando de las palabras que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo y hemos decidido extenderlo durante todo el otoño, hermanos, y no creo que vamos a alcanzar a cubrir todas las expresiones tan lindas que están en las Escrituras, hermanos, pero trataremos algunas. Ahora, hermanos, como es primer domingo del mes y hoy cada primer domingo del mes, ¿qué celebramos, hermanos, en la iglesia? Misiones, hermanos. Entonces, miré muy prudente tomar, hermanos, en esta mañana, en este día, la palabra de la gran comisión, hermanos, porque contextualiza, hermano, y habla precisamente de lo que la iglesia está haciendo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, por favor, versículo 18 al 20, si usted es tan amable. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, hermanos. La gran comisión de la iglesia, hermanos. Y estas palabras las dio Cristo Jesús después de su resurrección y antes de ascender a los cielos. Fue el último mandamiento que Él le dio a sus discípulos, hermanos. Y más que mandamiento, aunque mandamiento, un mandato, hermano. También una comisión, un trabajo por hacer nos dejó el Señor Jesús. Ya lo tienen, hermanos. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, una vez más, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo que dice el versículo 18. Ahora mire el 19. Por tanto, ahora, esta palabra por tanto está conectando la expresión previa. Cuando Él está diciendo toda potestad, toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra, y por esto yo les voy a dar esto otro. O sea, esa es la razón. La razón por qué nos va a dar una orden es porque Él tiene el poder, la autoridad. Cristo es Señor, hermano, del cielo y es Señor de la tierra. ¿Estamos? Entonces el 19 volvemos a la lectura. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No dice creyentes, dice discípulos. Amén. Discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. La palabra naciones aquí es etnias. A toda la gente de todos los pueblos, de todos los lugares, hermanos. Amén, santos. Y luego dice la Escritura: bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión, el trabajo que Dios nos ha dado. Y no es una sugerencia, es un mandato. Tan fuerte así es este mandamiento, este mandato, esta comisión, hermanos, que lo que voy a decir es un poquito fuerte, pero es una realidad y una verdad, hermano. La iglesia que no cumple íntegramente los reclamos de la gran comisión, escuche esto, la iglesia que no cumple íntegramente esta gran comisión no es iglesia. No es iglesia, hermanos. La iglesia que no entiende el propósito de Dios para el mundo ha dejado de ser iglesia, hermanos. La iglesia necesita entender que hay un propósito de Dios, hermano. Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para salvar lo que se había perdido, hermanos. Y hermano, y ese es el mensaje que predicamos, que Cristo Jesús vino a salvar al perdido, hermanos. Y usted y yo estábamos viviendo muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando recibimos a Cristo, recibimos la vida eterna, hermanos. Y hemos pasado, dice la Escritura, de muerte
a vida, hermanos. Y ese es el mensaje que tiene que ser predicado. Ahí está la gran comisión, ahí está el mandamiento. Y una iglesia que no entiende, que no practica, una iglesia, hermano, que no cumple la gran comisión, ha dejado de ser iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pueden ser un bonito grupo social, un bonito grupo religioso, pero no son la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús entiende, comprende, atiende y practica la gran comisión, hermanos. Ahí nos quedamos, así de simple, así de sencillo. Ahora bien, vamos a tratar de explicar esto de la gran comisión. Primeramente, hablemos de la palabra comisión o trabajo, hermanos. Ya leímos la escritura donde Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hay que ir a predicar, ir a sacar. El problema que tiene la iglesia moderna hoy en nuestros días es que la iglesia ya no va. La iglesia espera que vengan. Y hemos llegado a una condición, hermano, muy precaria en el cual, hermano, los creyentes se han encerrado. Ahora, no solamente se han encerrado ellos mismos, pero el mensaje también se ha encerrado dentro de cuatro paredes. Y esto es vergonzoso, hermanos. Discúlpeme que sea ahorita tan fuerte en esto, pero yo soy muy apasionado de la gran comisión. Hermanos, se encierra todo, se encierra el pueblo y se encierra el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí todos somos muy buenos creyentes, muy buenos hermanos. Aquí expresamos el amor de Cristo, pero cuando salimos, el cristianismo se acabó. La luz de Cristo se apagó. El amor del Señor ya no es más. Y ese es un error. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia ha sido puesta en este mundo para representar a Cristo Jesús, hermano. Somos el cuerpo de Cristo y la iglesia necesita mostrarse, revelarse. Necesita, ahí va, salir del closet. Bueno, si aquellos salen del closet, ¿por qué usted y yo no? Sí, yo sé que algunos son cristianos de la secreta, ¿no? Que nadie se dé cuenta que soy creyente. Tenga cuidado con eso, hermano. La gente tiene que saber que usted es creyente, hermano. Que usted es de Cristo, nacido de nuevo. Amén. Entonces, cuando la palabra dice toda potestad, por tanto, porque tengo esa potestad, porque estoy investido con el poder, tienen que ir. Ahora, cuando dice esta escritura, esto, hermanos, tenemos que compararlo con lo que dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Fíjese bien lo que dijo el Señor Jesús. Esto desde el ente de Juan, hermanos. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. También les dijo: así como el Padre me envió, así yo los envío. Ahora, ¿cómo comienza el ministerio de Cristo Jesús? El ministerio de Cristo Jesús comienza en el bautismo en agua. ¿Se recuerda? Cuando fue a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y luego, después que salió de las aguas, bajó, hermanos, una paloma que representaba ¿qué? El Espíritu Santo, y una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y ahí comienza el ministerio de Cristo Jesús. Ahora Él está diciendo: así como el Padre me envió, así yo los envío a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma investidura que Cristo le fue dada por el Padre es la misma investidura que Cristo nos da. Ahí es donde entra la operación del Espíritu Santo. Ahora, cácheme aquí, agárrese. Y hermano, sígame, porque esto, mire, boom, para que me entienda, En serio, hermanos, hemos desviado
en un entendimiento, hermano, el significado del poder, del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo. Hemos deteriorado el concepto casi en su totalidad. El Espíritu Santo está ligado totalmente a la gran comisión. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia para que la iglesia recibiese poder, investidura de Dios, y que de esa manera tuviese, hermano, la autoridad para predicar a Cristo. Pero la iglesia moderna usa al Espíritu Santo, o quiere manipular al Espíritu Santo, únicamente en un encierro de necesidades personales, únicamente en una manifestación de poder para mi beneficio, para mí. Y se olvida que cuando sacas al Espíritu Santo del contexto de la gran comisión, deja de moverse. Por eso es que en las iglesias hay un montón de emocionalismo sin fruto y sin resultados, porque no hay un mover del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue dado, hermano, para que la gran comisión se cumpliese. Vámonos, ¿verdad qué? Entonces, amados, queremos el Espíritu Santo para todo, para que me bendiga, para que me sane, para que me llene, para que me dé gozo, pero nunca para que me diga o para que me dé poder para predicar el evangelio a los perdidos, hermanos. Ve, entonces ya no es un mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo puedes descontextualizar, no lo puedes sacar de la gran comisión. Está en la gran comisión, es para la gran comisión. ¿Es para qué? Para que este evangelio sea predicado a toda criatura, hermano. Es importante comprender esto. Por eso Cristo dijo: yo los envío como el Padre me envió. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Una representación de lo que había que suceder unos días después en Pentecostés. ¿Y cuáles fueron las palabras de Cristo? No salgáis de Jerusalén hasta que hayan recibido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en donde: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el Espíritu Santo, hermanos. Y la iglesia de hoy en nuestros días totalmente ha confundido este concepto, hermano. Y es increíble cómo los predicadores hablan del Espíritu Santo, predican del Espíritu Santo, pero no hay un fruto que concierna a la gran comisión. Esto es una exhortación para todos, hermanos. Ahí va, ¿eh? Entonces vamos a hablar un poquito más. Ahora, esa es la gran comisión: investidura de Dios sobre nosotros a través del Espíritu Santo, para que prediquemos a Cristo Jesús al que no conoce de su amor. Ahora, a todas las naciones, a todas las etnias. La palabra correcta es etnia en el original, hermanos. Ahora bien, cuando dice a todas las naciones, imagínese el trabajo hasta lo último de la tierra. Imagínese la gran comisión que tenemos usted y yo. Son los últimos días, hermanos. Las señales han sido dadas, hermanos. Hoy más que nunca hay que predicar a Cristo Jesús y a todas las naciones, hermano. Y en el ejemplo que nos da Hechos, comenzamos, hermanos, en lo que tenemos a nuestro lado, en nuestras comunidades, y luego de ahí nos extendemos conforme a nuestras posibilidades. Entonces el trabajo es arduo, es grande, es inmenso, hermano. Necesitamos que la iglesia salga ya de sus cuatro paredes y que saque este mensaje que lo ha encerrado, y que lo comience a publicar y lo saque a toda persona, a toda etnia, a toda nación, y que le diga que Cristo les ama y que Cristo salva, hermanos. ¿Me están escuchando? 3 puntitos. Ya ve que a mí me encantan los puntitos, ¿eh? Y de cada puntito le vamos a meter otros 3 a cada punto, para que sean 3 por 3, 9. Ahí va, ahí va. Número 1, hermanos. Cuando hablamos de la gran comisión, tenemos que entender esto. La gran comisión está porque hay un destino de perdición para toda la humanidad. La gente y su destino. La verdad de la humanidad, hermano. Hermano, la gente está perdida. Nuestra sociedad está cada vez deteriorándose cada vez más. La violencia, la maldad, la oscuridad, las tinieblas, las contiendas, el odio y tantas cosas que están surgiendo, hermano, no es otra cosa sino el resultado del pecado.
Número uno, la realidad del pecado. El pecado que ha hecho estragos en toda persona. El pecado, hermanos, lo primero que hizo fue distanciarnos de Dios, alejarnos de Dios. Adán, cuando fue creado, tenía una íntima comunión con Dios, pero en el momento de desobediencia, la palabra pecado es rebelión. Cuando el hombre se rebela en contra de Dios, pierde su comunión con Dios. Y el hombre entra en pecado, y ese pecado se transmite a toda la descendencia hasta llegar hasta nosotros. Por eso el salmista dijo: en pecado me concibió mi madre y en pecado fui creado. Hay pecado en nosotros, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Somos engendrados en pecado, vivimos en pecado, hermano, y ese pecado nos ha alejado de Dios. No solamente nos alejó de Dios, sino que este pecado, hermano, ha deteriorado nuestras vidas. Hay problemas familiares, hay problemas personales, hermano, y no solamente eso, ha traído muerte espiritual y muerte física también. Entonces de ahí vienen las enfermedades, de ahí viene todo el sufrimiento y todo el dolor que decimos: la vida es muy dura, la vida es muy difícil. Claro que es difícil, está llena de pecado, hermano. Pero a eso vino Cristo, a resolver ese problema, hermano. Entonces cuando Cristo viene, Él toma el pecado que está sobre nosotros y lo pone sobre sus hombros en la cruz del Calvario y lo lleva, hermanos, al sacrificio. Y en el sacrificio perdona todos nuestros pecados, hermano. Entonces tenemos que entender esto, que hay una realidad de pecado, hermano. Y como hay una realidad de pecado, también tenemos que entender, número dos, que hay una realidad, hermano, de eternidad. Este corto tiempo que tenemos en la tierra va a decidir en dónde vamos a gastar la eternidad, hermano. La eternidad, hermano, es un sinfín de tiempo, hermanos. No tiene ni principio ni fin. Y toda persona que fue creada, hermano, toda persona que fue hecha por Dios, todo ser humano, cuando Dios lo creó con eternidad. Somos eternos. Pero el pecado atrofió, el pecado distanció, el pecado quitó, hermanos, esa relación preciosa que había entre el ser humano y su Dios creador. Y ahora, hermanos, se quedó la eternidad, pero una eternidad sin Dios. Una muerte espiritual es una separación de Dios, hermanos. Ahora, pasar una eternidad sin Dios. Alguien dijo: mi vida es un infierno. Yo le digo: espérate a que te mueras para que sepas lo que es un infierno de veras. Santo Dios, hasta yo me asusté ya. La realidad de la eternidad, hermano. Así como el pecado es real, también la eternidad es real, hermano. Pero como tenemos la realidad del pecado y la realidad de la eternidad, también tenemos la realidad de Cristo, hermano. Que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, Dios no desamparó su creación. Dios nos amó tanto. Así dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nunca quiso condenar al ser humano, hermano. Además, ahí mismo dice el versículo 17 que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo, a salvar, hermano. Y aquel que creyere en Él puede alcanzar la salvación. Así de simple. Por eso la importancia de la gran comisión, hermanos. Porque el único camino, la única forma de alcanzar salvación es a través de Cristo Jesús, según las Escrituras, hermanos. Y yo sé que mucha gente, muchas creencias, muchas ideologías, filosofías y religiones establecen métodos y sistemas de salvación. Pero la Escritura dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual los hombres puedan ser salvos, sino únicamente por Cristo Jesús. Porque Él fue a la cruz y Él fue el que resucitó de entre los muertos, hermano. De ahí, hermano, la importancia de la gran comisión. Entonces, por eso dije al principio, una iglesia que no entiende la gran comisión, que no practica la gran comisión, que no vive por la gran comisión, no es la iglesia de Cristo Jesús. Porque entonces rompe todo el propósito de Dios.
Entonces tenemos que entender el destino de la gente. Número 2, bien interesante. ¿Cómo se comunica el evangelio a esta gente? Comunicando el evangelio. Pasa algo tremendo, hermanos, porque ustedes leen la Biblia, ¿verdad que leen la Biblia? Había un hombre, hermano, que amaba a Dios, muy generoso, que daba limosnas. Un hombre, hermanos, temeroso del Señor, dice las Escrituras, en el capítulo 10 de los Hechos. Y se le aparece un ángel se le apareció. Y ese ángel, yo creo, en algún momento de mi vida yo pensé que ese ángel debió de haberle predicado el evangelio a ese hombre llamado Cornelio. Pero ¿sabe qué? No le predicó de Cristo. Le dijo: mira, Cornelio, tus ofrendas han sido, tus oraciones y tus ofrendas han llegado a la presencia de Dios. Lo que tienes que hacer es ir y traer a Pedro. Y Pedro te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué significa eso? Que el evangelio nunca es predicado por los ángeles, ni por seres espirituales. El evangelio es predicado por gente que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Ha sido aquellas personas que tienen la experiencia personal de la salvación, como Pedro. No le pertenece ese trabajo a los ángeles. Así que cuando digan se apareció por allá, no ande yendo para allá. Que se apareció en la tortilla, menos. O en el nopal, olvídese. Olvídese de esas cosas, hermana. No sea místico, pues. Entonces, amados, bien tremendo. Le dice: no, ve, trae a Pedro. Y ahora, ¿qué vino e hizo Pedro cuando lo trajeron? Les habló de Cristo Jesús. Y dice que todos ahí, hermanos, recibieron la salvación, recibieron a Cristo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tremendo, hermanos, el suceso en el capítulo 10 de los Hechos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que hay que comunicar este evangelio. ¿Cómo, hermanos? Número 1, oportunidad. Cuando la palabra de Dios dice id, escuche esto, esto también va, mire, id. La iglesia predica vengan. Y ese es un error. Ese es un error. La Biblia dice id, pero nosotros decimos vengan. ¿Qué es lo que haces tú cuando le hablas a alguien? Hoy te invito a mi iglesia. Nunca le hablaste de Cristo, pero le hablaste bien bonito de la iglesia. Y vieras qué buen pastor está, pero guapísimo el hombre. Santo Dios. Santo Dios. Sálvalo, Señor. Entonces hablamos de todo menos de Cristo, hermanos. Y perdemos la oportunidad. Cuando se trata de comunicar el evangelio, estamos hablando de oportunidad. Esa palabra id es bien interesante, hermano, porque regularmente en nuestra mente pensamos, bueno, mandad, enviad. Es decir, preparemos unos hermanos y mandémoslos a Centroamérica, Suramérica, mandémoslos a África, mandémoslos a Asia, a los países musulmanes. Y eso es lo que hace la iglesia, ¿verdad? Tenemos misioneros en todos los lugares y son enviados y son empoderados y financiados por la iglesia local. Pero esta palabra id no solamente se refiere a ese envío de personas, pero se refiere a que cuando tú sales de la iglesia a tu vida secular, común, a tu trabajo, a tu escuela, a tu comunidad, ahí es donde tienes que predicar el evangelio, no dejando de hacer tus responsabilidades cotidianas.
Testificas de Cristo en tu trabajo, testificas de Cristo en la escuela, en el barrio, en la comunidad donde tú estás. Ahí les haces saber que tú eres de Cristo. Ahí les compartes el precioso evangelio, la preciosa esperanza, el mensaje de esperanza, de salvación que tanto anhela esa gente. Pero la gente, hermano, cree que esta responsabilidad es del evangelista, del misionero. No, es de toda la iglesia. Si ya tienes a Cristo, es tu responsabilidad. Híjole, hermano. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios establece y abre oportunidades. Mi trabajo es una oportunidad. Donde vivo hay una oportunidad. Mi comunidad es una oportunidad. Donde quiera que estoy, se abren oportunidades, hermano. Y las oportunidades tienen que ser aprovechadas. Hay que estar listos. Hay que estar preparados. Y hermanos, dice la palabra, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento, hermanos. Es tu obligación, es tu gran comisión. No le pertenece únicamente al pastor, no le pertenece al misionero o al evangelista. Te pertenece a ti, porque el Espíritu Santo está en ti y porque tú eres de Cristo Jesús. Importante entender esto. Oportunidad. Número 2, enfoque. Estamos tan desenfocados, hermano, como iglesia. Perdemos el sentido del mensaje. Hermano, hablamos de todo, comentamos de todo, hermano, predicamos de todo, menos del mensaje que es Cristo. En serio, hermano. La iglesia anda pero como gallina sin cabeza, hermano, salpicando sangre para todos lados y no sabe ni qué anda haciendo. En serio, hermano, anda pero mal la iglesia hoy. La iglesia hace de todo, desde eventos, conciertos, servicios, cultos, y a todo mundo le decimos vengan, 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 pero nunca vamos. ¿Me están siguiendo? ¿Ya se enojaron? No voy a darle hasta que se enojen, lo voy a dar. La iglesia está desenfocada, hermano. Desenfocada. Entonces tú no puedes, hermano, predicar el nombre de la iglesia. No puedes predicar un personaje. Mire, a mí me entristece mucho esto. La gente está tan desenfocada que la gente sigue personas. Si a una congregación le quitas el predicador, la gente deja de ir. ¿Por qué deja de ir? Porque no miraban a Cristo, sino al predicador. Y ahora se exalta más al orador que el mensaje que el orador trae. Eso es peligrosísimo, hermano. Juan lo cuestionaron. Juan el Bautista fue cuestionado, fue puesto. Le dijeron, mira, allá anda Cristo, y Cristo anda bautizando más gente que tú. ¿Qué estaban haciendo? Buscándole cómo sacar su ego. Y él contesta de una manera extraordinaria: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces el error de la iglesia es que predicamos personajes, ideologías, religiones, creencias. Defendemos nuestras creencias, nuestra identidad personal. Y se nos olvida que el mensaje no es, hermano, lo que la iglesia es, sino lo que Cristo es en la iglesia. ¿Me están siguiendo? Importante es que entendamos esto. La iglesia no puede perder, hermano, su enfoque, su línea. Y número 3, no puede perder el mensaje. El mensaje es que las personas están, hermano, en pecado, muertas en sus delitos y necesitan salvación. Y que Cristo Jesús es el único camino y la única puerta de entrada, hermano. Y que sin Cristo no hay salvación, hermano. Así de simple. Así de sencillo. Y el mensaje no puede ser ni alterado ni diluido. No puede ser suplementado. El mensaje es único, es puro, es sencillo. Cristo Jesús es la salvación para tu vida. Y la salvación está en que creas en Él. Si pones tu fe en Él, eres salvo. Fíjese bien que la iglesia
a través de los siglos, no importa qué iglesia sea, sea una iglesia popular como la que de donde muchos venimos, como la iglesia cristiana moderna, hermanos, tarde que temprano con los años, hermano, llega un momento en que impone métodos, sistemas, que si no los cumples, no entras. Y la iglesia comienza a seleccionar quién entra y quién no entra, quién es salvo y quién no es salvo. La iglesia anda mal, torcida, encerrados. Iba a decir empiojados, pero no voy a decir así, hermano, porque sí es muy feo. Pero en serio, la iglesia tiene que salir, tiene que ver, tiene que tener un interés por las almas perdidas, tiene que tener una pasión. A eso vino Cristo. Él fue a la cruz del Calvario, Él llevó nuestras heridas, Él cargó la cruz, hermano. Y el propósito y la razón de ese sacrificio fue liberarnos del pecado, hermano, darnos vida y vida en abundancia. Y los que la hemos recibido, la estamos callando, lo estamos encerrando, lo estamos reservando, hermano. Y por eso el Espíritu Santo está contristado en este día. ¿Ya están enojados? Todavía no. No sé si es que ya los miro más serizones, ¿no? Ya mero alcanzo mi propósito. Número 1, la gente y su destino. Número 2, la comunicación del evangelio. Número 3, la forma bíblica de la gran comisión. Hay que ir. No podemos decirles que vengan, tenemos que ir. Esto quiere decir que cada uno de nosotros está injertado en un lugar y en una posición que Dios ha determinado de antemano. Quiere decir que nuestras vidas ya han sido programadas por Dios. Quiere decir que Dios nos salvó con un propósito. Tu familia necesita de Cristo. Tus hermanos, tus padres, tus compañeros de trabajo, tus amigos. Ahora entiendes por qué Dios te eligió a ti, por qué estás aquí. De todos, a ti Dios puso sus ojos en ti. Dios te eligió, te salvó, te cambió, te transformó. Y ahora te está enseñando y ahora te está diciendo: tienes que ir a ellos, a donde ellos están, y compartirles el evangelio. ¿Me están siguiendo, amados? Ahora, número 1, hay que ir. Número 2, la forma de predicar el evangelio es oral. Tiene que ser oral. Dijo el ángel a Cornelio: ve y trae a Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo escucharán, dice Romanos, si no fueren enviados? Entonces la gente tiene que oír, y tiene que salir de los labios de alguien que experimentó la salvación, de alguien que estaba muerto en su delito y pecado y que ahora tiene una vida completa y total en Cristo, una experiencia de salvación, hermano. Y cuando esa persona abre su boca, su palabra tiene poder, porque está investida por el poder del Espíritu Santo. Y cuando habla palabras de poder, de autoridad, porque con la misma investidura que Cristo tenía, es la misma investidura que Él nos da ahora, hermanos. Por lo tanto, tienes que abrir tu boca y no te avergüences del evangelio, porque si te avergüenzas del evangelio, la palabra de Dios dice que el que se avergüence de Cristo, Cristo se avergonzará delante del Padre de usted y delante de los ángeles. Vámonos. No, sí. Escogió un mal día para llegar hoy. Sí, eligiste el peor de los días. Hablar de la gran comisión es una responsabilidad de todo creyente, y Dios nos va a demandar por las almas que estuvieron al lado de nosotros, que fueron familiares nuestros, y que la única esperanza que tenían, el único acercamiento hacia Dios que tuvieron, fue cuando estuvieron contigo. No hubo más oportunidad. Y cuando estaban contigo, te diste el lujo de callar, por lo que sea, por compromiso, por vergüenza, por no comprometer tu estatus, por lo que sea, porque me la quería conseguir de novia y pues no, mejor.
por lo que sea. Cuidado, cuidado. Hay que comunicar verbalmente el evangelio de Cristo Jesús. Y número 3, y este es importante, hermano. Estamos hablando de la forma bíblica de la gran comisión. Hay que ir, hay que comunicar oralmente. Y número 3, tienen que ser bautizados y discipulados. Aquí viene la parte que se había quedado afuera. La parte que se había quedado afuera es esta. Que decimos, bueno, si tenemos que salir, entonces ¿por qué estamos aquí? Porque el evangelio es ir allá y llevarles el mensaje. Una vez que los ganamos para Cristo, no para la iglesia, para Cristo, entonces se traen para 2 cosas. 1, bautismo en agua. 2, discipulado. Ese es el trabajo de la iglesia. Entonces de ahí, ¿por qué los ministerios? Hay diferentes ministerios, ministerios de niños, ministerios de diferentes programas para adultos, para evangelismo, para misiones, para visitación, para tantas cosas que la iglesia hace. Todo lo que la iglesia hace tiene que estar enfocado en estas cosas, hermanos. ¿Cuál? La gran comisión, que es predicar de Cristo. Y número 2, discipular a las personas. Enseñarlas, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la iglesia cumple ese propósito. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo aquí? Discipulando. El domingo pasado acabamos de tener bautismos, linda ceremonia, hermosa. Y qué bello fue ver a los hermanos recién convertidos testificar aquí arriba y decirles: Cristo me salvó. Es hermoso eso, hermano. Ahora entran en un programa de ¿qué? De discipulado, de enseñanza. ¿Para qué? Para que luego ellos mismos sean ¿qué? Enviados. Como usted, pues. Ya. Bautizándoles. Así que, ¿cuál es la línea a seguir? Ya escuchaste el evangelio. Ya lo recibiste en tu corazón. Ahora tu siguiente paso es el bautismo en agua. El bautismo es la confirmación. El bautismo es el contrato. El bautismo es el acto de fe que tú haces, publicando que Cristo Jesús mora en tu corazón, publicándole a la gente y diciéndole: miren, ya morí para el mundo y ahora vivo para Cristo. Eso es lo que significa el bautismo. Y luego comienza un discipulado, una integración al cuerpo de Cristo en trabajo, en operación, hermano. Y luego de ahí eres enviado. ¿A dónde eres enviado? ¿Al África? No, espérame. Primero a tu casa, con tus hijos, esposo, esposa, padres, vecinos. Cuando te los ganes a todos, entonces te enviamos a África. Sí, pues hay gente que ya se quiere ir. Me quiero ir de misionero, ya me voy, Dios me llamó, y no se puede ganar al vecino. Ya voy a aterrizar esto. Entonces entendimos esto, ¿no? La gran comisión consiste en entender el destino de la gente. La gente sin Cristo está perdida. Número 2, en comunicar este evangelio a la gente. ¿Cómo? Aprovechando oportunidad, teniendo un buen enfoque y dando el mensaje correcto. Y número 3, hermano, hay una forma bíblica de la gran comisión. La forma bíblica de la gran comisión. Y vamos a terminar con 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, porque ya decimos que Cristo viene, y ya me cansé de ver tantas cosas que ponen en Facebook, y que ahora sí Cristo viene, y que ahora sí Cristo, pero no predican a Cristo, pues. ¿Aló? Hay almas que salvar. Como tú ya estás adentro, ¿verdad? Ahora sí, Señor, ven y llévame. No, espérese. Ahora, yo sé que Cristo viene, ya lo sabemos, pero la palabra dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Amén, amados. El trabajo de nosotros no es estar, hermano, sacándole miedo a los creyentes, diciéndole que ya Cristo viene. Nuestro trabajo es predicar el evangelio, porque la palabra de Dios dice que este evangelio será predicado hasta el último rincón de la tierra, y entonces vendrá el fin. ¿Aló? Así que, hermanos, hábleles de Cristo. Hábleles. Abra sus labios, dígaselos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, porque tanto decirlo, mucha gente dice: no, es que Dios ya tiene retardada su promesa, ya se retardó. No, espéreme.
leamos, seamos escriturales, seamos gente del texto, seamos gente de la Biblia. Lo que la Biblia dice, versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Cristo viene, hermano. Pero observe lo que dice la Escritura. Según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para con quiénes? Nosotros, los que predicamos a Cristo, hermanos. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que buscamos? Que la gente tenga la oportunidad de escuchar el evangelio, la oportunidad de confesar sus pecados, de arrepentirse y de recibir a Cristo y ser miembros del cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces, ese es el programa de la iglesia. Ahí está nuestro enfoque, ahí está nuestra pasión y nuestra fuerza como iglesia. Eso es lo que creemos, eso es lo que hacemos, eso es lo que predicamos, y ahí nos vamos a quedar, hermanos, en que Cristo Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido, hermano. Amén, santos. Así que más vale que se ponga a hablarles de Cristo a la gente, hermano. Hábleles. ¿Aló? Dígaselos. Se van a enojar con usted, que se enojen. Me van a correr, que lo corran. Ay, qué trágico es, pastor. Hermano, ahorita no hay lugar más popular que el cristianismo. Todo el mundo quiere ser cristiano, ¿verdad? Sin compromiso y sin Cristo, pero quieren ser cristianos. Entonces, no, es buen tiempo para hablarles. Hábleles, dígaselo. Esta semana, ese amigo, ese hermano, ese familiar, compártale, dígale que Cristo le ama. Y esa investidura que hay sobre usted, el poder del Espíritu Santo, va a dar una autoridad a esa palabra, que va a ser una palabra transformadora, que cambia, que hace cosas milagrosas, que hace cosas sobrenaturales y extraordinarias. El Dios que servimos es un Dios de poder, es un Dios de salvación, y es un Dios, hermano, que hace cosas por encima de nuestras posibilidades, hermanos. Amén, santos. ¿Están listos? Yo sé que no les gustó, pero había que decírselos. Más vale que abra su boca y que le diga a aquella gente, hermanos, que Cristo puede salvar sus vidas. Amén, amados. Pónganse de pie, por favor.